Filosofía de la historia, por Johann Gottfried Herder. 1. Introducción. Herder y el nacimiento de la conciencia histórica, por Eugenio Pucciarelli. Lo que perturba a los hombres no es la realidad, sino la opinión que de ella se forman. Epicteto. Manual. 5. El interés por el pasado, unido a veces al gusto por lo extraño, lo lejano o lo pintoresco, y su conocimiento cultivado con rigor científico, ya sea en nombre de exigencias utilitarias o teoréticas, han precedido a la eclosión de la conciencia histórica. Esta madura tardíamente y solo adquiere plena lucidez con Herder. Pocas contribuciones han resultado tan decisivas como la suya, y no como fruto de frías reflexiones sobre el tema, sino más bien como consecuencia de felices disposiciones personales. En Herder se combinan el gusto por lo concreto, que le permitiera asimilar un caudal apreciable de saber acerca del pasado, y la aptitud para percibir el aspecto mudable de los sucesos, la simpatía por lo particular, vuelta hacia el carácter colectivo de la vida, que no obstruía la visión dinámica del desenvolvimiento total, la comprensión de épocas distintas y dispares, y la capacidad para dominar la unidad de su proceso viviente sin ceder a la seducción de las definiciones abstractas. Y aunque sus determinaciones conceptuales no sean siempre del todo claras, y a veces sus conclusiones no estén plenamente fundadas, los hallazgos de Herder han revelado tal fecundidad que no solo apresuraron la constitución de la conciencia histórica, sino que mantienen su eficacia aún en el presente. Aunque en muchos aspectos se adelantara su tiempo, Herder no deja de transitar por los caminos trazados por la filosofía que le precediera, y en parte considerable aprovecha, a veces sin advertirlo, él mismo, los recursos intelectuales allegados por aquellos a quienes censura con más ardor. Su interpretación de la realidad refleja el espíritu de su generación. Las aspiraciones un tanto tumultuosas del Sturm und Drang, movimiento de insurrección en todos los órdenes de la cultura, filosofía, literatura, política, moral, colocado en agresiva polémica frente a los valores de la Ilustración, racionalismo, clasicismo, cosmopolitismo. Más de una idea fundamental, henchida con nueva savia, le viene, sin embargo, del movimiento que critica, y en este sentido, Herder es tributario de ambas corrientes. Participando del espíritu de la primera, sobrepuja atrevidamente a la segunda. La conciencia histórica no es el conocimiento del pasado como etapa transpuesta, como realidad abolida, ajena a los intereses del presente. Herder reacciona contra la visión del historiador que en su relato de los hechos acaecidos procura ofrecer un cuadro acabado, de perfiles rígidos, tan ajeno a las inquietudes del presente como alejado de la vida que le diera nacimiento. Dotado de sensibilidad para percibir la obra humana en su fluencia temporal, Herder se esfuerza por comprender el pasado en su desnuda realidad, desde sí mismo y no a través de las preferencias del presente, injertándose en su agitada corriente. No lo hace como historiador, aunque su obra rebose de contenidos concretos, sino como filósofo de la historia, desentrañando, con ese fin, los principios en que ha de fundarse toda genuina comprensión de hombres, pueblos, épocas, civilizaciones. Su misma afición a lo concreto lo induce a colocar la historia por encima de la razón y lo preserva de los esquemas y de las generalizaciones, inclinándolo a indagar el significado de cada situación humana en su derecho y en su necesidad. Volviendo la espalda a la visión pluralista, a veces inconexa, del pasado, Herder concibe a la historia como unidad. La sucesión de épocas y el inexorable desplazamiento del interés de un pueblo a otro no quiebran la continuidad del curso total. Las notas de unidad y continuidad se refuerzan gracias a la noción teológica de providencia, y el plan que se realiza progresivamente en el tiempo imprime un sello dinámico al itinerario entero. Al considerar los hechos a la luz del tiempo, destaca no solo su irreprimible fluencia, sino también sus nexos recíprocos, sus relaciones secretas. Suprime las barreras entre pasado y presente, mostrando en la persistencia y fecundidad de viejas tradiciones una prueba más de la continuidad del curso histórico
que invita a integrar el presente en la misma figura inquieta del pasado. Pero su acusado sentido histórico se delata igualmente en su capacidad para percibir la vida colectiva como unidad orgánica, dotada de fisonomía propia, que no resulta de la mera adición de los caracteres individuales aislados. Abre así la posibilidad de reconstruir la estructura de una época en base a la correlación de sus rasgos, principio que rige para todo organismo. Abandona la creencia ingenua en un progreso indefinido y destierra los ideales absolutos y las metas definitivas. Invita a comprender cada época desde sí misma y no a partir de la última o de una tabla abstracta de valores universales. En la relatividad de cada época haya un fundamento para la apreciación imparcial de hombres y pueblos. Estas ideas han sido expuestas hacia 1774 y constituyen los principios que sustentan la atrevida y original construcción del opúsculo juvenil de Herder, otra filosofía de la historia para la educación de la humanidad. El intento de sorprender la estructura y el dinamismo de la historia, penetrando hasta las fuerzas que impulsan su movimiento, se realiza bajo incentivos teóricos y prácticos. A la aspiración de conocer se une el ideal ético y pedagógico de la formación del hombre. Esto explica el ardor polémico del escrito juvenil de Herder y sus ataques a la suficiencia y descreimiento de la Ilustración. Contra los partidarios del progreso, que veían en el siglo XVIII la culminación de la historia y en Europa la madurez de la cultura, y desde ese mirador juzgaban épocas anteriores y civilizaciones extrañas, Herder afirma resueltamente el valor intrínseco de cada época y país. Pero el carácter providencial de la historia y la realización de un plan divino convierten a cada época y país a la vez en medio y fin. En la marcha histórica, por lo demás muy accidentada, de la humanidad, quiere adivinar el cumplimiento de un plan de educación cuyo fin es el desarrollo de las inclinaciones innatas del hombre. No sin errores de su parte, subestima a su siglo y lo pinta con rasgos de decadencia. Con una imagen inspirada en la vida del individuo, quiere señalar las etapas atravesadas por la humanidad en su derrotero histórico. Infancia, Oriente. Juventud, Egipto. Adolescencia, Grecia. Madurez y vejez, Roma. Se esfuerza por rehabilitar la Edad Media, cuya historia concibe como la infancia, juventud y madurez del mundo germano. Invirtiendo los términos de la perspectiva grata a los historiadores de su tiempo, exalta el valor de lo primitivo, que en su espíritu se asimila a lo poético, a lo popular y a lo nacional, y considera el incremento de la razón y la creciente mecanización de la vida moderna como signos de senilidad, siguiendo en esta preferencia las huellas de Rousseau. La actitud polémica no abandona a Herder en su rápido y animado bosquejo histórico. Por todas partes asoman las interpretaciones opuestas como fondo sobre el cual desenvuelve sus ideas. Contra Voltaire, que había sostenido la pluralidad de las razas humanas y la anterioridad de las civilizaciones china, hindú y persa respecto de la hebrea, afirma Herder la unidad del género humano y el valor de la Biblia como libro revelado y documento más antiguo. Insistiendo en la unidad y continuidad de la tradición, cuyas raíces remontan hasta la divinidad, Herder atenúa las exageraciones de Helvesio y de Boulanger, que habían censurado el despotismo oriental, y afirma la necesidad de la autoridad patriarcal en la infancia de la humanidad. Herder funda la religiosidad en el asombro y en la admiración, y no en el temor supersticioso, como quería Hume, y sostiene el carácter teológico de la filosofía más antigua, a la vez que rehabilita la figura de los patriarcas. Contra Winckelmann, que al exaltar a los griegos subestima otras civilizaciones antiguas, Herder hace justicia a Egipto y Fenicia y les asigna funciones inalienables en el curso de la historia. Contra los partidarios del clasicismo, que confieren un significado eterno a un momento de la historia y admiten implícitamente su resurrección, Herder alaba en Grecia los rasgos apolíneos del periodo ático, siguiendo un poco las idealizaciones de Winckelmann y de Shasturi, pero los confina en un momento irrepetible del tiempo. Si celebra en Roma la unificación del mundo antiguo, no se le escapan los síntomas de vejez que se acentúan a medida que el imperio se extiende. Frente al descrédito en que había caído
durante el siglo XVIII, reivindica de un modo muy personal la Edad Media, en cuya historia señala etapas necesarias de la civilización cristiano-germana. Al hacerlo, se aparta de las imágenes vigentes de su tiempo, la acuñada por el humanismo renacentista y la que había forjado la Reforma protestante. Le encanta la vitalidad primitiva, desordenada pero pujante, del periodo de las invasiones y de la época carolingia, y pone el acento sobre los aspectos social, político y jurídico, celebrando, al final de esa edad, el despertar de las nacionalidades y la autonomía de las corporaciones y clases dentro del organismo del Estado. No sin inspiración patriótica, retrocede hasta los comienzos del pasado alemán para desentrañar sus rasgos propios, cuyo desarrollo había de permitir la independencia cultural del país frente a la hegemonía europea de Francia y al espíritu cosmopolita cuya difusión comprometía, de modo alarmante, las individualidades nacionales y especialmente la originalidad de los valores germanos. La Edad Moderna desencadena la hostilidad de Herder. Contra Voltaire, que veía en el siglo de las luces la culminación del programa del Renacimiento, critica rudamente el espíritu racionalista, que amenazaba ahogar toda vitalidad, la exacerbación de la conciencia, el abuso de la razón abstracta, el exceso de crítica. En las invenciones técnicas, que D'Alembert apreciaba como un bien capaz de mejorar moralmente al hombre, señala Herder el peligro que significan como creciente mecanización de la vida y correlativa pérdida de espontaneidad y libre iniciativa. Rechaza la idea de Montesquieu relativa a la influencia civilizadora del comercio europeo en las colonias transoceánicas y la interpreta, más bien, en términos de retroceso moral. Inspira estas críticas su preferencia por la vida natural, sencilla, espontánea, sofocada en su tiempo por el exceso de convenciones y el lastre de innumerables mecanismos. Asociando lo primitivo a lo popular y a lo poético, insiste en la superioridad moral de la vida espontánea. Cree, como Hamann, que la poesía es la lengua materna del género humano. Concibe, como Winckelmann, la obra de arte como expresión de un estado de alma y ve en la poesía popular la voz genuina de la raza y de la época. Interesantes y fecundas son las ideas de Herder relativas a la estructura, periodización y dinamismo de la historia universal. No son, por otra parte, de fácil presentación. Se trata de un tejido de líneas y de fuerzas cuya eficacia reside en su articulación y movimiento. Siguiendo la interpretación que arranca de San Agustín y llega hasta Bossuet y Vico, concibe Herder el curso de la historia como la realización en el tiempo del plan intemporal de la providencia. En una palabra, como el cumplimiento, a través de infinitos rodeos, de la voluntad de Dios. A la luz de la tradición bíblica, Dios es concebido como personal y trascendente al proceso que transcurre por influencia suya. No cabe, pues, el desliz panteísta. Este plan confiere unidad al curso de la historia y su fin es, como años más tarde lo desarrollara Lessing, siguiendo en parte sus huellas, la educación progresiva de la humanidad por Dios. El medio físico, con su clima y su cortejo de accidentes telúricos, y el tiempo, con su inexorable sucesión, constituyen el paisaje en que se desarrolla la epopeya de Dios, para la cual los individuos, las razas, las naciones, las épocas son instrumentos que obran bajo la ilusión de la libertad. El historiador es un profeta del pasado y su misión es escrutar los designios de Dios. Penetrado por el sentimiento de la limitación temporal de la vigencia de todo valor espiritual, contempla el movimiento irrelevante, el movimiento irreversible de los sucesos. Asiste al nacimiento, auge y declinación de los distintos pueblos y advierte cómo la humanidad desenvuelve sus inclinaciones innatas y atesora o dilapida alternativamente sus bienes de cultura. Con esta idea se conjuga otra de proyecciones equivalentes, que introduce en la historia un aire fatalista, atenuado, sin embargo, por la fe en la providencia. Se trata de la vieja teoría de los ciclos de apogeo y decadencia, expuesta en la antigüedad por Polibio y renovada, para el caso particular del arte, por Winckelmann, en pleno siglo XVIII. Cada civilización, antigua o moderna, tomada en bloque como una unidad cultural, lo mismo que la historia aislada de cada pueblo, que a su vez representa una época en el devenir total de la humanidad,
está condenada a pasar por fases de apogeo y declinación. Se niega, con esto, la posibilidad de renacimientos o rejuvenecimientos. La alternancia es fatal. Todo pasado brillante presagia una irremediable caída. Esto no afecta, sin embargo, al espíritu mismo de cada pueblo, realidad colectiva que se expresa en su historia y que permanece constante en medio de la variación. El genio nacional es, por así decirlo, inmutable y arraiga en Dios mismo, que lo crea, segunda creación, valiéndose del medio y de la herencia. También la historia moral de la humanidad, considerada en conjunto, se sustrae a esta ley y la confianza en la providencia aleja el pesimismo implícito en la noción de declinación. De la totalidad de la historia, el análisis de Herder desciende a las civilizaciones que concibe como organismos distintos y cerrados. Afirma en ellas la continuidad del devenir a través de la sucesión de momentos y la pluralidad de pueblos. A la luz del tiempo, las dos grandes civilizaciones, mundo antiguo, mundo cristiano germano, se disponen en sucesión cronológica, pero no hay continuidad cultural. Se trata de organismos cerrados, de compartimientos estancos. La continuidad no se quiebra, en cambio, en el seno mismo de estos dos grandes núcleos de civilización en los que el análisis y la comparación permiten discernir épocas homólogas. Una especie de herencia, no sin modificación del patrimonio, enlaza una nación con otra, una época con la siguiente. No se trata de un desplazamiento mecánico de cualidades que se acumulan. No hay propiamente progreso. Hay equivalencia desde el punto de vista de la originalidad, de la moral, de la felicidad. Cualidades inéditas que surgen en la nueva época compensan la pérdida de las que desaparecieron al desplazarse el eje de la civilización. Contemplado a la luz de la idea de providencia, cada pueblo es un medio, pero a la vez es un fin que se basta a sí mismo cuando se lo contempla a su propia luz. Ninguno realiza un ideal absoluto de humanidad, ninguno encarna la plenitud de los tiempos. El último no es, en este sentido, más perfecto que los anteriores. Todos son necesarios, etapas en el camino de la providencia. Herder se resiste a sacrificar individuos, generaciones, pueblos, al progreso colectivo de la humanidad. Del alma original e incanjeable de cada pueblo pende su dependencia nacional y sus derechos a la vida cultural común. Este principio es la base del nacionalismo, literario primero y cultural después, que propiciaba Herder en estrecha dependencia de las ideas de Lessing, que años antes bregara por los derechos de un patriotismo literario. En la realidad histórica, cuya estructura se esfuerza por desmontar en su afán de tornarla inteligible, Herder distingue con acierto tres tipos de unidades con figuras y movimientos propios. El devenir total, la aventura humana desde sus más remotos orígenes hasta la consumación de la historia, regida por el plan de la providencia, que con sabia previsión ha dispuesto finalísticamente el curso del proceso entero. Las civilizaciones, concebidas a la manera de organismos vivientes que, lo mismo que los pueblos, están sujetas a la ley de los ciclos y condenadas a pasar por las etapas de crecimiento, plenitud y declinación. Las épocas, representadas por las distintas naciones, pueblos sucesivamente elegidas por Dios, testigos del desplazamiento hacia el futuro del eje de la historia, concebidas como equivalentes desde el punto de vista espiritual y cuyo proceso histórico es expresión de un alma nacional inmutable. Las épocas integran las civilizaciones, y éstas, al disponerse en sucesión cronológica, constituyen el devenir total de la humanidad, cuyo despliegue unitario dibuja ante los ojos del historiador la aventura del hombre sobre la tierra. Si estas tres estructuras consienten sin violencia su articulación, los movimientos interiores que las recorren, aunque transcurran en planos al parecer distintos, dan la impresión de oponerse y trabarse mutuamente. La idea de providencia implica continuidad del curso histórico por encima de las barreras que le salen al encuentro en la figura cerrada de civilización. Implica también optimismo, en la medida que anima un proceso tendiente a un fin que consiste en la progresiva educación del género humano, fin que parece comprometido por la concepción fatalista de auge y declinación que impone la ley de los ciclos, a que están sometidas las civilizaciones y los pueblos.
y la afirmación de la equivalencia de todas épocas, que lleva implícita la radical e irreductible originalidad de cada pueblo, con sus propios objetivos, fines y valores, compromete la vigencia de un valor absoluto supuesto en el carácter teleológico de la acción de la providencia, e incurre en un relativismo temporal y étnico de los valores que abre la puerta al escepticismo. Estas contradicciones, difíciles de resolver aún apelando a la distinción de las estructuras y planos en que tiene lugar el proceso, se explican si se tiene en cuenta que Herder estaba animado simultáneamente por dos grandes ideales: el viejo conflicto entre lo universal y lo particular, lo ecuménico y lo nacional, el cosmopolitismo y el patriotismo. Se apoderó también del alma de Herder y no pudo menos que reflejarse en su atrevida sistematización de la estructura y movimiento de la historia. Su sentido cristiano de la vida humana lo impulsa a afirmar la primacía de lo universal, la vigencia de valores absolutos en la figura de una providencia que rige sin interrupción el curso entero de la historia y que no desampara a la humanidad ni en sus crisis más violentas. Pero por otra parte, el espectáculo de la postración espiritual de su patria, oprimida por el despotismo político y sometida en el orden cultural a la tutela incómoda de influencias extrañas, que amenazaban ahogar la voz más genuina del alma germana, lo incita a afirmar vigorosamente el principio nacionalista, a generalizarlo a los demás pueblos y, por esta pendiente, a relativizar todos los valores absolutos implícitos en su primera posición. Solo la separación de estos dos planos, el religioso, cristiano universal, y el cultural, nacional germano, permite entender, no resolver, el dualismo que tiende a debilitar el esfuerzo de Herder encaminado a dar una visión inteligible del curso de la historia a la luz de las estructuras y fuerzas que rigen el proceso de la humanidad en su desenvolvimiento temporal. Herder ha dado un impulso vigoroso a la conciencia histórica moderna y ha echado las bases del historicismo. No se le ocultaban, sin embargo, los peligros que acechan a esta posición. Toda ideología, toda institución es apenas una pulsación momentánea en el irrestrañable fluir de la historia. No hay valores absolutos ni ideales universales. El relativismo, que parece implícito en toda posición historicista, tiende a arrastrar fatalmente al escepticismo con sus consecuencias morales de inacción u oportunismo sin escrúpulos. Herder no trata de evitar estos escollos refugiándose en el pasado, a pesar de la honda simpatía que siente por la época patriarcal, de su gusto por lo primitivo que concibe emparentado con lo poético. Esa actitud conservadora es tan enemiga del sentido histórico como el optimismo sin sombras del creyente en el progreso. Considera, más bien, que en el proceso abierto al devenir, toda adquisición va compensada por una pérdida equivalente, y en este sentido, todas las épocas exhiben iguales méritos. Ni edad de oro sumergida en un pasado irrecuperable, ni porvenir seductor. El eje de la historia está centrado sucesivamente en cada época y ninguna supera a las demás. En esta persuasión se funda la simpatía de Herder por el genio propio de cada nación y en ella descansa su vocación nacionalista, que no va más allá de la afirmación de la autonomía espiritual de cada pueblo. En una obra posterior, Ideas sobre filosofía de la historia de la humanidad, 1794, 1784, 1791, que en algunos aspectos representa la madurez de su pensamiento y en otros un retroceso respecto a sus audacias juveniles, retoma el problema y se esfuerza por salvar el incómodo dualismo que contrapone lo nacional a lo ecuménico, la patria a la humanidad. Intenta superar el relativismo sacrificando la visión pluralista de la historia que afirma la equivalencia de los distintos pueblos y a la que lo arrastraba el ideal patriótico de independencia cultural. Concibe, por otra parte, al hombre como ser destinado esencialmente al ejercicio de la razón y de la libertad, y, en nombre de su fe en el plan de la providencia, que tiene por fin la educación de la humanidad por Dios, introduce, por lo menos en la esfera moral, la noción de progreso que había proscrito en nombre de la equivalencia de épocas y pueblos y de la ley de los ciclos de auge y decadencia. Incurriendo en un monismo que por momentos roza el panteísmo sin caer en él, integra la humanidad en la naturaleza, afirmando la continuidad de lo físico y lo espiritual y concibiendo naturaleza e historia
como dos revelaciones de Dios, dos mensajes equivalentes. Puesta sobre el plano cósmico, la historia descubre los designios divinos bajo la iniciativa humana, y de este modo alimenta la fe en la revelación progresiva de Dios en el curso de la creación y de la historia. Termina afirmando el primado de la humanidad. Pero con estas ideas salimos del marco impuesto por las premisas de la obra juvenil.